Buenas tardes a todos. Ya estamos a comienzos de febrero y continuamos con el curso de subida del Monte Carmelo. Como os prometí, a comienzos de diciembre íbamos a ver la cristología sanjuanista en el libro de subida. La cristología sanjuanista la estudié en el libro de subida con el profesor Secundino Castro. He repasado lo que él nos dijo entonces, pero fundamentalmente sigo a San Juan de la Cruz. Aunque haya mirado los textos del profesor Carmelita Descalzo, sigo a San Juan de la Cruz. Fundamentalmente esa cristología se resume en el capítulo 22 y el capítulo 7 del segundo libro de su vida. Los capítulos 17 a 22 conforman un grupo de capítulos con un tema común, que sirven como introducción al capítulo 7, que es central, que el tema que toca es fijar los ojos en Jesucristo, camino, verdad y vida. Esto lo destaca muchísimo San Juan de la Cruz. Vamos a ver el capítulo 17 en parte y ahora veréis por qué, y fundamentalmente el capítulo 22. Pero no olvidemos que se recomienda la lectura de los capítulos 17 a 22 completos. El capítulo 17 lo que habla es fundamentalmente de qué modo actúa Dios en las almas, y lo resume San Juan de la Cruz en 3 puntos que nos hace, ahora los voy a decir, nos hace pensar en el inmenso amor que Dios siente por cada una de las almas. Dice San Juan de la Cruz y cita fundamentalmente textos bíblicos para apoyarse. Que el modo en que Dios actúa en las almas es ordenadamente, con suavidad y al modo del alma. Fijaos lo que está diciendo. Dios se adapta al hombre. Dios se acomoda al modo de ser del hombre para enriquecerlo. Ordenadamente. Cita la carta a los Romanos en su capítulo 13, versículo 1. Las obras que son hechas de Dios son ordenadas. Ordenadamente. Con suavidad. Sin violentar al alma, sin violentar a la persona. Cita el libro de Sabiduría, en su capítulo 8, versículo 1. Dispone todas las cosas con suavidad. Y por último, Dios mueve todas las cosas al modo de ellas. Lo saca de una cita de Santo Tomás de Aquino. Pues bien, estas 3 reglas nos dan la clave para interpretar cómo se dan las manifestaciones extraordinarias, si se dan, de Dios en una persona, o las manifestaciones ordinarias. Dios también se nos manifiesta a través de la vida ordinaria y hay muchas personas que no reciben esas gracias místicas y sin embargo Dios está actuando en ellas. Creo que lo estoy diciendo desde el principio. Pues bien, para tratar de comprender una vez más por qué Dios concede gracias místicas a algunas personas y cuando lo hace siguiendo esas 3 reglas, cito a Jerónimo Gracián. ¿Quién era Jerónimo Gracián? Pues mirad, Jerónimo Gracián fue un carmelita descalzo 3 años más pequeño que San Juan de la Cruz, a quien también conoció Santa Teresa de Jesús, lo admiró enormemente, lo convirtió en su director espiritual, quizás el mejor que tuvo a los ojos de ella, y le prestó un voto de obediencia. Jerónimo Gracián se convirtió en el superior general de los carmelitas descalzos, elegido en primer lugar. Prácticamente Santa Teresa de Jesús lo puso en ese sitio. Después, muerta Santa Teresa, y a pesar de lo que trabajó San Juan de la Cruz para evitarlo, muerto San Juan de la Cruz,
fue expulsado de la orden y nunca pudo volver a ella. Pues bien, Jerónimo Gracián fue expulsado por defender el carisma de Santa Teresa. Jerónimo Gracián decía: con la experiencia mística pasa como con el vino. A una persona de constitución fuerte, el vino no se sube a la cabeza o se le sube poco, mientras que a la persona de constitución débil, el vino se le sube rápidamente a la cabeza. Pues igual con el fenómeno místico extraordinario, más lo experimenta una persona con estructura psíquica frágil que una persona con estructura psíquica fuerte. ¿Hace más o hace menos a una persona su estructura psíquica? Yo creo que no, pero es verdad que una persona de estructura psíquica frágil necesita ser fortalecida, y eso es lo que Dios busca cuando concede la gracia mística. No es que prefiera a esa persona, que es a lo que tendemos a pensar. Cuando vemos una persona que recibe gracias místicas, creemos que estamos delante de un santo. Pues bien, lo que quiere es fortalecerla. Y si esa persona se cree alguien especial por recibir esas gracias místicas, la verdad es que hace bastante ridículo delante de Dios, sobre todo delante de Dios. Por más que Dios en su condescendencia le siga concediendo gracias místicas para fortalecerla, puede que deje de concedérselas simplemente para que no se aumente su soberbia. Pues bien, tengamos presente las tres fórmulas que nos ha dado en el capítulo 17 San Juan de la Cruz y veamos cómo corrobora lo que dice Jerónimo Gracián en el capítulo 21. Nos dice San Juan de la Cruz. Perdonadme que lo busco. Diréis, pues, si es así, que Dios nos gusta, ¿por qué algunas veces responde Dios? Porque algunas veces Dios se manifiesta a la persona extraordinariamente. Digo que algunas responde el demonio, pero las que responde Dios, digo que es por la flaqueza del alma que quiere ir por aquel camino, porque no se desconsuele o vuelva atrás, o porque no piense está Dios mal con ella y se sienta demasiado, o por otros fines que Dios sabe, fundados en la flaqueza de aquel alma. Puede que el alma no busque la manifestación extraordinaria de Dios, como parece decir en primer lugar. Sin embargo, la recibe, por donde ve que conviene responder y condesciende por aquella vía, como también lo hace con muchas almas flacas y tiernas, en darles gustos y suavidad en el trato con Dios muy sensible, según está dicho arriba, mas no porque Él quiera ni guste que con Él se trate con ese término ni por esa vía, mas a cada uno da, como habemos dicho, según su modo, porque Dios es como la fuente, de la cual cada uno coge como lleva el vaso, y a veces las deja coger por esos caños extraordinarios, mas no se sigue por eso que es lícito querer coger el agua por ellos, sino es al mismo Dios que la puede dar cuando, cómo y a quien Él quiere. Esto es clave. No la busquemos nunca, nunca. No busquemos en la oración la manifestación extraordinaria y menos para gusto de nosotros. Entonces no estamos buscando a Dios. Veamos el capítulo 22. Es central. El capítulo 22 lo considera central Secundino Castro en la doctrina sanjuanista. Pues bien, lo divide en 4 partes.
La primera parte, recomiendo la lectura de todo el capítulo, desde luego, es una introducción sobre el modo en que Dios trata a los hombres en el Antiguo Testamento. Introduce citas bíblicas, podéis leeros algunas, en las que se asegura que era lícito y necesario pedir revelaciones a Dios, pero siempre a través del sacerdote o del profeta. Era lícito pedirlo, porque no había otra mediación. El segundo punto parte del texto de Hebreos 1:1-2. Os lo leo. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Nos dice San Juan de la Cruz: al revelarse Dios en Cristo encarnado, esto es central, la encarnación de Cristo, Dios ha quedado mudo y no tiene más que decir. Y si también quisiese otras visiones y revelaciones divinas o corporales, mírale también a él, humanado, y hallarás más en eso que piensas. No es casualidad, por ejemplo, me he dado cuenta, esta Navidad no me había dado cuenta nunca, no me había fijado, que en la liturgia de la tercera misa del día de Navidad se relaciona este texto de la carta a los Hebreos, creo que se sitúa, creo que como segunda lectura, con el prólogo del Evangelio de San Juan, cuyo centro es la encarnación, lo sabemos, y que se lee en ese día de Navidad, y que San Juan de la Cruz comenta en su romance In principio erat verbum. Pero aún hay más. En el oficio de lectura del tercer domingo del tiempo ordinario, ciclo B, en el que estamos, se utiliza como primera lectura el libro del Deuteronomio, que nos promete un profeta como Moisés. En el responsorio se nos señala que tal profeta es precisamente Cristo, y cita el Evangelio de San Juan en su capítulo 20, versículo 13. En la parábola de los viñadores homicidas. ¿Qué voy a hacer?, se pregunta Dios. Voy a enviar a mi hijo querido. Quizá a este lo respetarán. Se relaciona a ese profeta que se promete y que nos lo revelará todo, así lo dice, no lo voy a leer porque es extenso, vedlo vosotros, en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, especialmente versículos 9 a 22, un profeta que nos lo revelará todo, lo se relaciona en el oficio de lectura con el Evangelio de Lucas. Centro, la encarnación. ¿Quiere esto decir que no hay manifestaciones extraordinarias después de la encarnación? Lo que quiere decir es que no debemos buscarlas. Dios las dará si la considera oportuna. Así lo hemos visto en el capítulo 17. Lo importante es que es imprescindible la mediación de Cristo y de su Iglesia y sus ministros, y por esa vía remediar nuestras ignorancias y flaquezas espirituales. Estos son palabras de San Juan de la Cruz. Ninguno a solas se crea por sí, para sí, las cosas que tiene por Dios, ni se conforme ni afirme en ellas sin la Iglesia o sus ministros. El punto cuarto de este capítulo 22 lo tenemos a partir del punto 16. Os voy a leer el punto 19, el último, que me parece central. Habla de cuál debe ser la actitud del director espiritual ante un alma que le revela manifestaciones extraordinarias. No debe cohibirla, dice. No debe evitar que lo cuente. Es más,
Al alma, si es sincera, puede que le cueste muchísimo contarla, por el miedo a no ser creída, miedo que la atenaza. Me centro en el último párrafo. Encamínenlas en la fe, enseñándolas buenamente a desviar los ojos de todas aquellas cosas y dándoles doctrina en cómo han de desnudar el apetito y espíritu de ellas para ir adelante, y dándoles a entender cómo es más preciosa delante de Dios una obra o acto de voluntad hecho en caridad que cuantas visiones y revelaciones y comunicaciones puedan tener del cielo, pues éstas ni son mérito ni demérito, tienen un fin, el fin que busca Dios, que es fortalecer al alma, pero nada más. El alma tiene que dar fruto, y no va a dar fruto si se cree especial precisamente por esas manifestaciones, se centra en ellas e interpreta a Dios desde ellas. Y como muchas almas, no teniendo cosas de estas, están, sin comparación, mucho más adelante que otras que tienen muchas. Bien, estos son los capítulos 17 a 22, que hemos dicho que sirven de introducción al capítulo 7, que es central. Fijaos que tiene su importancia. El capítulo 22 es fundamental en la doctrina de San Juan de la Cruz, porque pone el centro en la encarnación. La encarnación, el misterio de la encarnación es fundamental para Santa Teresa de Jesús y para San Juan de la Cruz. Yo creía que en San Juan de la Cruz lo central era la cruz. Y me dijo mi maestra de formación en aquel momento que sí, la cruz, pero la cruz como parte de la encarnación. La encarnación es fundamental. ¿Y qué significa la encarnación? Pues la encarnación del Verbo en un momento histórico determinado, con todo lo que nos dijo y guardamos, y que supuso la fundación de la Iglesia, y también la encarnación de Dios en cada alma. Recordad las palabras de San Pablo que dice: no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Pues bien, a Cristo lo debemos encarnar en nuestra alma, debemos transparentarlo. Eso es central en la doctrina mística del Carmelo teresiano sanjuanista. Vayamos al capítulo 7 y nos centramos en él. Fundamental leerlo íntegramente. No os lo voy a leer por completo, ni muchísimo menos. Lo que voy a centrarme, hay mucho escrito sobre él, pero me voy a centrar en los textos evangélicos que cita San Juan de la Cruz y que me he entretenido en entresacar, y que todos apuntan a lo mismo. Primero, tomados del Evangelio de Mateo. Cuán angosto sea este camino que guía a la vida. Angosta la puerta y estrecho el camino, y pocos son los que le hallan. El Evangelio de San Marcos. Si alguno quiere seguir mi camino, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su alma, perderla ha, pero el que por mí la perdiere, ganarla ha. Hay otros textos evangélicos, pero todos van en la misma línea. Podemos quedarnos con esos dos. El Evangelio de San Juan. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre sino por mí. O sea, ¿qué nos está diciendo Cristo? Que es estrecho el camino, que es angosta la puerta y que pocos la hallan. ¿Por qué? Porque se rechaza. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos, vaciarnos. Ese nada, nada, nada
del Monte Carmelo que dibujaba San Juan de la Cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, pero tomar la cruz abrazándola. Y hay un texto que cita al final del capítulo, antes, no al final, en medio del capítulo, antes del punto que os voy a leer íntegro, no solo por su belleza, sino también por su importancia, lo considero el centro del capítulo, y que dice, del Evangelio de Mateo: mi yugo es suave y mi carga ligera. Quedaos con el texto. Mi yugo es suave, son palabras de Jesucristo, y mi carga ligera. Dice el punto 11 del capítulo 7, del segundo libro de su vida. Cuanto a lo segundo, está hablando de la muerte de Cristo. Cierto está que al punto de la muerte quedó también aniquilado en el alma, sin consuelo y alivio alguno, dejándole el Padre así en íntima sequedad, según la parte inferior, por lo cual fue necesitado a clamar diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo cual fue el mayor desamparo sensitivamente que había tenido en su vida. Y así, Secundino Castro se detiene aquí y habla de que es el comienzo de un salmo, estas palabras de Jesucristo, que terminan de forma, positiva el salmo. No nos vamos a detener en si el Padre abandonó al Hijo, si el Hijo se sintió abandonado por el Padre. Dejémoslos en su sitio, que es en el interior de la vida trinitaria. San Juan de la Cruz pone el acento en el desamparo de Jesucristo en ese momento. El mayor desamparo sensitivamente que había tenido en su vida. Y así, en él hizo la mayor obra, esto es importantísimo, que en toda su vida, con milagros y obras, había hecho, ni en la tierra ni en el cielo, que fue reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios. Y esto fue, como digo, al tiempo y punto que este Señor estuvo más aniquilado en todo, conviene saber, acerca de la reputación de los hombres, porque como lo veían morir, antes hacían burla de él que le estimaban en algo. Y acerca de la naturaleza, pues en ella se aniquilaba muriendo. Y acerca del amparo y consuelo espiritual del Padre, pues en aquel tiempo le desamparó, porque puramente pagase la deuda y uniese al hombre con Dios, quedando así aniquilado y resuelto así como en nada. Vuelve a su nada. De donde David dice de él, cita el Salmo 72. Para que entienda el buen espiritual, lo cita en latín, no lo voy a citar. Primero porque yo no lo entiendo y creo que los demás tampoco, por lo menos la mayoría. Para que entienda el buen espiritual el misterio de la puerta y del camino de Cristo para unirse con Dios. Y sepa que cuanto más se aniquilare por Dios, según estas dos partes, sensitiva y espiritual, noche del sentido, de la que tratamos en el libro de su vida, noche del espíritu, de la que trataremos si Dios quiere, en algún momento, en la noche oscura, tanto más se une a Dios y tanto mayor obra hace. Y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y Dios, que es el mayor y más alto estado a que en esta vida se puede llegar. Bueno, pues hemos llegado al punto clave de todo el libro de su vida del Monte Carmelo. Repito, y cuando viniere a quedar el alma
ya no está hablando de Cristo, que es el que nos muestra el camino por el que Él cruzó. Resuelto en nada, que será la suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y Dios, que es el mayor y más alto estado a que en esta vida se puede llegar. Es decir, ya en esta vida podemos vivir así. Bien, ese es el punto 11. Mirad, os leo en primer lugar un párrafo de la carta que Monseñor Asenjo dirigió a toda la archidiócesis el 18 de diciembre del año pasado y que a mí me impresionó especialmente porque lo ponía en relación con lo que acabo de leer. Decía Monseñor Asenjo: ahora estoy comprendiendo mejor que nunca el valor altísimo de la cruz, en la que el Señor quiso demostrarnos palpablemente cuánto ama a su Padre Celestial, a la humanidad y a cada uno de nosotros. Ahora estoy comprendiendo que no puede haber santidad, ni fidelidad, ni fecundidad apostólica sin amor a la cruz, sin amor al crucificado y sin nuestra identificación con Él. Me ha impresionado especialmente porque era un hombre que se estaba quedando ciego y sin embargo tenía una visión, se le habían abierto los ojos espirituales. Me gusta destacarla por eso. ¿Qué es abrazar la cruz? Porque puede espantarnos esto que estoy diciendo. Este es el camino. Abrazar la cruz. ¿Cómo puedo abrazar la cruz? Me clavan las manos, me clavan los pies. Eso no es el caso de Cristo. Cada uno tenemos nuestra cruz. Pero tenemos su promesa. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Hay que ponerlo en relación. Cuando uno llega a este punto, en que se desnuda totalmente de todo asidero y se abandona en manos de Dios y abraza la cruz, se da cuenta que es otro el que lleva la carga. San Juan de la Cruz lo dice en algún sitio, ahora mismo no recuerdo cuál, pero aquí lo dice de este modo, subrayando ese texto del Evangelio de Mateo. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. La cruz cuando se abraza no pesa. Esa es la pura verdad. ¿Y cuál es el camino? Os muestro el camino personal que he encontrado en la obra teresiano-sanjuanista y en mi propia vida. Se parte de la humildad. Hallar el centro de nuestra humildad. Sí, siempre nos han dicho que hay que ser humilde, pero ¿qué es eso realmente? Es convencernos de que somos nada ante Dios. Nada ante Dios. Colocarlo a Él en el centro y desplazarnos nosotros de la escena. Entonces, cuando eso se produce, y eso se produce en el camino teresiano-sanjuanista por puro enamoramiento, entonces le dejamos actuar en nosotros y nos convertimos en sus instrumentos. Entra la gracia completamente. Solamente con eso, con encontrar el centro de nuestra humildad. Santa Teresa también lo dice. Humildad es andar en verdad, dice ella. Y Dios es humilde por encima de todo. La persona que quiere unirse a Dios ha de ser humilde. ¿Y por qué dice Santa Teresa que Dios es humilde? Por una razón muy sencilla. Porque Dios es la pura verdad. Y para Santa Teresa la humildad es andar en verdad.
¿Y cuál es nuestra verdad? Que no somos nada ante Dios. Esto es la encarnación de Cristo en nosotros. El abandono completo en las manos de Dios. Os voy a leer, y esto no lo cita San Juan de la Cruz, pero es un texto que a mí me ha aportado una enorme luz. El capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, en sus versículos primero a versículo 10. Hay que gloriarse, dice San Pablo. Sé que no está bien, pero paso a las visiones y revelaciones del Señor. Fijaos que estamos en todo lo que hemos tratado en la tarde de hoy. Yo sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando de una experiencia mística. Por esto sabemos que San Pablo fue un místico. Y sé que ese hombre, si en el cuerpo o sin el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que un hombre no es capaz de repetir. Esto le pasa a todos los místicos. No saben expresar su experiencia. Consiguen, algunos lo logran, pero con muchísima dificultad, siempre a través de símbolos, siempre a través de metáforas, porque es algo inefable, inexplicable. De alguien así, continúa, podría gloriarme, pero por lo que a mí respecta, solo me gloriaré de mis debilidades. Aunque si quisiera gloriarme, no me comportaría como un necio, diría la pura verdad, pero lo dejo, para que nadie me considere superior a lo que ve u oye de mí. Por la grandeza de las revelaciones y para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne. Otros textos hablan del aguijón. Un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría. Esta es su debilidad. En ella se centra. Por ello, 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Volvemos al punto 11 del capítulo 7 del segundo libro de su vida. Y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y Dios, que es el mayor y más alto estado a que en esta vida se puede llegar. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Es así como entra la gracia y Cristo se encarna en nosotros. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hasta aquí la charla de hoy. Me basta sencillamente adelantaros cuál será la próxima charla. Trataremos del capítulo 8, el capítulo 9, todo del segundo libro de su vida, y los capítulos 12 a 14. Ya lo veremos cuando Dios quiera que sea la próxima charla. Espero que no tarde demasiado. Muchísimas gracias y buenas tardes.